Muy buenos días a todos, un placer acompañarlos esta mañana, muchas gracias por la invitación. Es un placer para mí presentar siempre lo que es la ampliación del Canal de Panamá. Como dice el título, es los retos de una mega obra, así que voy a ir así por encima de algunos de los retos que tuvimos en la ejecución de este proyecto. Como mencionó el doctor Ahumada, después de la reversión del canal, pues la autoridad del Canal de Panamá empezó a ver cuál era nuestro futuro. Teníamos retos por delante, ya que servimos 144 rutas a nivel mundial, tocamos 1.700 puertos y tenemos 160 países que utilizan nuestra ruta. Teníamos que mantenernos vigentes en el mercado y estábamos viendo cómo el tamaño de los buques iba creciendo significativamente, de manera que teníamos que ver qué íbamos a hacer a futuro, como dice el doctor Ahumada, para seguir siendo vigentes en ese clúster logístico del transbordo de mercancías. Entonces empezamos a hacer lo que fue el plan maestro. Hicimos muchos análisis por un periodo de 5 años, análisis de todo tipo, de marco legal y regulatorio, de estrategia y mercado. Mercado era lo que era el driver, ¿no?, de esta ampliación. Por supuesto que ingeniería, capacidad, ambiente, y tuvimos que ir a un referéndum nacional. Tuvimos 6 meses de divulgación para que la población pudiera votar con conocimiento del proyecto. Hicimos más de 120 estudios, gastamos unos 40 millones de dólares en esos 5 años para garantizar que la obra se llevara de buena manera. Parte de esos estudios, uno de los resultados fue cuál era el tamaño de la esclusa que necesitábamos. Hablamos con los clientes y decidimos el tamaño de esclusa, que es el que tenemos hoy en día, que permite buques de hasta 300.000 contenedores a bordo. El 98% de la flota mundial cabe por las esclusas del Canal de Panamá hoy en día. O sea que tenemos crecimiento a futuro. Hicimos un referéndum nacional donde salió positivo y meses después fuimos a la asamblea a que nos aprobaron un presupuesto para iniciar la obra y empezamos en el 2007, después de la inauguración que tuvimos. Y empezamos lo que es el proyecto que hoy en día, aunque aquí aparece que tiene un 99.3%, como ustedes ven, ya estamos operando. Sin embargo, quedan unas que otras cositas que para nosotros, los administradores del programa, no podemos cerrarlo al 100%. Sin embargo, la obra está operativa. ¿Qué fue el programa de ampliación? Dragamos las entradas atlánticas y pacíficas, es la línea amarilla que ven a través del Istmo de Panamá. En el norte está la entrada atlántica, en el sur está la entrada pacífica. Lo que hicimos fue profundizar y ensanchar los cauces de navegación existentes. Ahí tuvimos 2 contratistas diferentes. Construimos un nuevo cauce de acceso totalmente nuevo que entra del Pacífico directamente al lago Gatún. Hoy en día el Canal de Panamá entra del Pacífico al lago Miraflores y luego al lago Gatún, y por supuesto las esclusas. Aparte tuvimos que adecuar estructuras dentro del Canal de Panamá para poder operar el nivel del lago unos 45 centímetros por arriba de lo que lo operamos hoy en día, para propósitos de calado y capacidad de agua. La entrada del Pacífico la hizo la empresa Dredging International, una empresa belga. Fue un proyecto de 177 millones de dólares. Se llevó a cabo bastante tranquilo, no tuvo muchos retos porque el Canal de Panamá ha estado dragando y haciendo excavación por muchos años, así que es una industria que conocemos bastante bien. Sin embargo, teníamos, como quien dice, que gestionar, como siempre lo hacemos, la entrada de barcos al canal, la entrada de barcos a los puertos, y lo que era el equipo de las dragas haciendo su trabajo. Hicimos igualmente lo que fue el ensanche y profundización de la entrada del Atlántico. Igualmente el cauce existente lo hicimos más ancho, más profundo. Lo hizo la empresa Jan de Nul, otra empresa belga, un proyecto de 144 millones de dólares. Aquí tuvimos un reto un poquito más grande porque el contratista, como quería terminarlo bastante rápido, tuvo hasta 7 dragas simultáneamente trabajando en el área, mientras igualmente gestionábamos lo que era el paso de los barcos por las esclusas de Gatún. Aquí podemos ver un poquito qué tan congestionadas se veían las áreas. Sin embargo, se llevó con una coordinación increíble con lo que es tráfico marítimo y no tuvimos ningún inconveniente durante la ejecución de este proyecto. Dragado del lago y corte. Tradicionalmente el Canal de Panamá ha hecho el dragado del agua dulce, lo que es el lago, con equipo propio para no tener tanta interferencia con el tráfico de los barcos. Y si tuviéramos un contratista que tuviera que parar por mucho tiempo, pues a lo mejor tendríamos reclamos. Pero por primera vez, como el volumen a dragar era tanto y con el equipo flotante del canal no nos dábamos abasto, nos atrevimos a licitar 4 bordadas en la parte norte del lago, que es donde se ven los puntos amarillos arriba en la filmina,
porque es un área bastante amplia donde pensamos se podía manejar el tráfico de los barcos con el dragado y un contratista, y fue un proyecto muy exitoso. Era la primera vez que licitábamos algo dentro de aguas dulces. Y el resto, el corte Culebra, que es la parte más angosta y más complicada con tránsito, lo hizo 100% el Canal de Panamá, excepto un pedacito al final, que ahora les voy a mostrar, que también licitamos, por encontrarse fuera del área de tránsito, y es esta área que vemos aquí. Esta filmina muestra cómo estaba el Cerro Paraíso el día de la inauguración, y el contratista tuvo una idea muy buena. Empezó a hacer la excavación en seco para no tener tanta interferencia con el barco. Ustedes pueden estar viendo qué tan cerca está el barco del trabajo realizado. Una vez él terminó la excavación seca, cuando ya tenía que profundizar a nivel de navegación, entonces fue que metió su equipo flotante, y fue un proyecto que se llevó a cabo también bastante bien dentro del área. Aquí podemos ver cuando ya está el cauce abierto, pero eso fue parte de otro proyecto de PAC 4. Uno de los retos que tuvimos para construir ese cauce de acceso, esas áreas que ustedes ven sombreadas en rojas, eran áreas que tenían explosivos y municiones, porque había sido un área de práctica de tiro de los Estados Unidos. Fue un área que se decidió sanear y depositar el material de excavación, que ahora es tierra utilizable, que el Canal de Panamá tiene anticipado desarrollar a futuro con industrias afines al tránsito de los barcos por las esclusas. Saneamos más de 500 hectáreas, fue un proceso que se llevó a cabo sin ningún accidente, sin ninguna fatalidad, hecho netamente por empresas panameñas. Aquí podemos ver en la parte inferior cómo fuimos haciendo los contratos de excavación seca. Cerro Paraíso, que es el que vemos en amarillo arriba, fue el primer contrato, se lo ganó la empresa Constructora Urbana S.A. El segundo contrato fue el de la mano izquierda, la que vemos en rojo, lo hizo Silsa Minera María, una empresa mexicana. El tercero lo hizo la empresa MECO, una empresa de Costa Rica, y el cuarto lo hizo un consorcio, y ahora vamos a ver un poquito más de ese proyecto. Aquí podemos ver más o menos qué fue lo que se encontró en el sitio. Se hizo, como quien dice, una limpieza del área, lo que se fue encontrando se recopiló y después fue detonado. Aparte de eso, limpiamos 1 metro de profundidad, cualquier cosa que se encontraba, y después pusimos todo el material de disposición de la excavación de ese nuevo cauce de acceso en el área. El PAC 4, que es el último proyecto, el que nos lleva a profundidad de navegación, fue ejecutado por un consorcio ICA, MECO, FCC, ICA de México, MECO de Costa Rica, FCC de España. Fue un proyecto que se atrasó 2 años en su ejecución. Aquí podemos ver una animación antes de que estuviera construido, cuál era el propósito. Este proyecto lo que involucraba era la excavación de 26 millones de metros cúbicos de tierra y la construcción de una presa de 2.3 kilómetros de largo que iba a mantener separadas las aguas del lago Gatún del agua Miraflores, que tienen una diferencia de 9 metros. O sea que tenemos hoy en día un barco Panamax por el lago Miraflores y un barco Neo Panamax por el lago Gatún, a una diferencia de 9 metros, uno al lado del otro. La construcción de esta presa mostró muchos problemas. Como pueden ver aquí la sección, ahí hay 6 tipos de filtros diferentes. El control de calidad era muy importante para toda la ejecución del programa de ampliación. El contratista encontró dificultad con encontrar la gradación correcta del material, y ese fue uno de los atrasos. Y otro de los atrasos fue, como ustedes ven aquí, hay un equipo que está haciendo una pared de concreto, que habíamos que hacer el sellado de la fundación de la presa. Encontramos que la condición del subsuelo estaba bastante fracturado, y el contratista, que tenía que sellar el subsuelo con una lechada de concreto con agua, tuvo que hacer múltiples perforaciones para ese sellado, para que quedara bien y el agua no se pasara subacuáticamente del lago Gatún al lago Miraflores. Aquí podemos ver más o menos el acopio de los filtros, y podemos ver un barco pasando por el lago Miraflores. Un proceso que tuvimos que hacer antes de iniciar la excavación fue una ataguía celular para mantener el proyecto sin agua, para poder trabajar en seco. Aquí podemos ver cómo estaban lavando las llantas de los camiones. Cada vez que había que llevar ese agregado al sitio, había que lavar las llantas a los camiones para que no contaminaran el material que iba a ser colocado. Y aquí podemos ver los acopios. Toda la arcilla que salió del sitio aledaño a donde les mostré que hicimos la limpieza de las municiones y explosivos.
Tratamiento de la arcilla también fue un proceso bastante complicado porque el nivel de calidad de la arcilla tenía que ser bien monitoreado. Y aquí podemos ver parte de los trabajadores en lo que se convirtió en una presa que ahora está a 33 metros de altura. Aquí podemos ver la colocación de los filtros, también fue un proceso de una metodología bien fina porque teníamos las 6 distintas capas que cumplir. Y aquí se ve la presa cuando ya estábamos, como quien dice, listos para inundar. La parte de arriba se ve la arcilla y los filtros se ven al costado y se ve el lago Miraflores. Tuvimos que hacer un llenado y probar esta presa para asegurarnos de que cumplía con el propósito del diseño, y se lo elevó hasta 27 metros, que es el nivel que a futuro pensamos operar el lago. Y aquí podemos ver justo antes de la inundación cómo se veía, y luego el proyecto quedó así. Luego procedimos a dinamitar lo que era el tapón que separaba el lago Gatún de lo que se conocía como el PAC 4. Esclusas, tuvimos que hacer un financiamiento, fue algo novedoso, muy bien llevado. Pedimos 2.3 billones de dólares, el resto fue financiado por el Canal de Panamá, de 5 agencias multilaterales. Es un préstamo a 20 años con 10 años de gracia y 10 años para el repago de la misma deuda. Tuvimos que precalificar a los consorcios, hubieron 4 consorcios precalificados. Esa precalificación conllevaba la precalificación del diseñador que trabajaba con cada consorcio y el fabricante de la compuerta. El contrato de las esclusas fue un contrato diseño-construcción. Todos los otros contratos de la ejecución del programa de ampliación fueron diseño, licitación, construcción. De estos 4 consorcios, 3 participaron y Grupo Unidos por el Canal fue el consorcio ganador. La entrega de propuestas fue el 3 de marzo del 2009 y la apertura de propuestas fue el 8 de julio del 2009, adjudicando el contrato en agosto. Aquí podemos ver una de las cosas que fue un reto grande para el contratista y el canal fue que el diseño se llevó en todas partes del mundo. Todas las banderas que ven aquí, o sea, válvulas se fabricaron en Corea, compuertas en Italia, modelo hidráulico se hizo en Argentina, hicieron modelo físico en Francia, oficinas en Chicago, en México, en Panamá, en España. Así que en Holanda, mucha consolidación para la construcción de la obra porque los diseños estaban siendo llevados en muchos lugares. El contratista también hizo un modelo físico que era requerido por contrato. La ACP había hecho su modelo físico en Francia, en Lyon, pero como este era un diseño construcción, si el contratista iba a usar su propio diseño y no el preliminar del canal en cuanto al sistema de llenado y vaciado, tenían que hacer su propio modelo físico, lo llevaron a cabo y es la única parte del diseño que requirió alguna aprobación del Canal de Panamá. Otro reto significativo que tuvo el contratista, como pueden ver aquí, esa es la cantidad de acero que está en las partes de las esclusas. Esta es la trifurcación. Todo el acero vino de México. Aquí pueden ver el formaleteado para la construcción de las esclusas. No es una estructura sencilla, si lo vemos hoy en día se ve bastante sencillo, sin embargo hay mucho que ya está bajo agua. Aquí podemos ver los túneles por donde cruza el agua debajo del piso de las esclusas y la colocación de concreto, que fue uno de los primeros retos que tuvimos en el 2010, cuando la mezcla del concreto estaba un poco rígida. Aunque cumplía con los requisitos del contrato, era un poco difícil su colocación por la cantidad de acero que teníamos que tener ahí y el vibrado era difícil. El contratista fue mejorando su mezcla hasta llegar a una mezcla un poco más bombeable, pero eso le tomó tiempo y pues perdimos algunos meses en la capacidad de bombeado o colocación de concreto que él tenía anticipado en su principio, y ahí iniciaron los retrasos del proyecto. La calidad del concreto es buena, pero sí tuvo que mejorar su mezcla para poder mejorar su producción. Aquí podemos ver uno de los túneles terminados. Estos son los túneles por donde corre el agua que llena las esclusas. Como ven, son 2 túneles que tiene un pilar en el centro. El túnel que vemos más hacia la derecha de ustedes es el túnel del agua que viene del lago, y el túnel que vemos a la izquierda es el que viene de las tinas de ahorro de agua. Estos túneles fueron modelados en el sistema, en el modelo físico, para asegurarnos de que no hubiera turbulencia y el agua fluyera de una manera sin mucha turbulencia para los barcos. Y ha sido muy gratificante pues que los prácticos del canal están satisfechos con
cómo se siente el sistema de llenado y vaciado de este proyecto, que es lateral versus las esclusas existentes, que es por el fondo, que por lo general es más simétrico. Otra ventaja del sistema de las tinas de ahorro de agua, que es una tecnología nueva en Panamá, utilizada en Alemania, pero no a esta dimensión, es que estas esclusas, aunque son un 30% más grandes que las existentes, usan un 7% menos agua para el tránsito de los barcos, siempre y cuando usemos las tinas de ahorro de agua. Y es opcional, podemos utilizarlas o podemos no utilizarlas. Todo se hace por gravedad, no requiere bombas, y el 60% de cada esclusaje se puede ahorrar. Esto es necesario cuando no tengamos que hacer algún mantenimiento, o si hay exceso de agua, pues podemos operar sin tinas. La ventaja de operar sin tinas es que nada más llenamos y vaciamos la cámara en 10 minutos, si usamos las tinas son 17 minutos, o sea que nos da más capacidad no usar las tinas, pero tenemos las dos opciones. Aquí podemos ver las tinas terminadas. Otra parte importante del proyecto fue la remoción de los tapones. El tapón intermedio era el que separaba el proyecto del PAC 4 del proyecto de las esclusas. También teníamos el tapón de la entrada pacífica, que fue una taguilla que el contratista tuvo que hacer para poder hacer sus trabajos en secos. Y en el Atlántico también tuvimos dos tapones, uno para trabajar en seco, lo que era fuera del Mar Caribe, y otro lo que era el lago Gatún. Aquí podemos ver que se había terminado la remoción del tapón que estaba en el lago Gatún, agua clara. Aquí vemos la draga de la ACP, ese trabajo lo hizo el Canal de Panamá. Compuertas, mi parte favorita del proyecto. No porque sea ingeniera marina, pero es mi parte favorita. Las compuertas es un wow, es algo impresionante. Las compuertas, la más chica pesa 2.300 toneladas, la más grande 4.200. Depende de la ubicación, tienen distintos tamaños. Todas miden 57 metros de largo, hay unas que miden 8 de ancho, otras miden 10 de ancho y de 23 a 33 metros de altura. Las compuertas es muy interesante. El contratista tuvo que hacer edificaciones masivas para poder hacer su desembarque y su instalación. Les voy a mostrar un videito ahora de cómo fue ese proceso. Aquí pueden ver uno de los muelles que tuvo que hacer y el área de estacionamiento de las compuertas, que tuvo pilares de 1 metro de diámetro, 80 metros de profundidad de concreto reforzado, requeridas para poder bajar las compuertas. Igualmente tuvo que hacer carreteras de concreto reforzado para poder aguantar el peso de las compuertas. Aquí podemos ver el inicio de una compuerta. Empieza con una plancha de metal, y fue muy interesante. El contratista tenía 5 áreas diferentes de talleres donde movían las piezas de un lado al otro, y era como un rompecabezas gigante. Cada pieza de metal tenía un código y un número para saber de qué compuerta era y qué parte era. Tenían un astillero bastante automatizado que le permitió hacer el proceso de una manera con una calidad excelente. El canal tuvo en sitio un ingeniero permanentemente, bueno, varios ingenieros se fueron rotando, y también GUPC tuvo residentes permanentemente supervisando lo que fue la fabricación. Uno de los retos de las compuertas fue que la empresa que terminó construyendo las compuertas no fue la empresa que había sido precalificada. Sin embargo, el contratista nos solicitó que tuviéramos la flexibilidad de cambiar a otro contratista, y en su momento el ingeniero Quijano pues fue a supervisar si el nuevo contratista cumplía con los requisitos para hacer el cambio del consorcio precalificado para la fabricación de las compuertas. Y la verdad es que Chimbolai pues ha sido un excelente subcontratista y ha hecho un proyecto de muy buena calidad. Las compuertas, aunque pesan de 2.300 a 4.200 toneladas, nada más el 15% del peso real de la compuerta es lo que se mueve. Lo demás es flotante. Ese compartimiento que ustedes ven sellado abajo es una cámara de flotación, y este sistema de carritos con estas llantas es lo que permitió la movilización de las compuertas, que son edificios como de 10 pisos, en seco, sin agua, con flotación. Otra parte interesante de las compuertas, el barco que tuvo que traer las compuertas tuvo que ser adecuado. Aquí vemos una barcaza. En Trieste es donde estaba el barco, pero aquí en San Giorgio de Nogaro
no había suficiente profundidad para que el barco que iba a traer las compuertas estuviera en sitio, así que movieron las compuertas en barcaza hasta el puerto. Aquí podemos ver cómo las compuertas fueron movilizadas. El contratista construyó una carretera de 7.5 kilómetros en el Atlántico y una de 1.5 kilómetros en el Pacífico para poder rodar las compuertas y llevarlas al sitio donde deben ser instaladas. La primera compuerta creo que duró unas 3 horas la instalación, la última duró como 40 minutos, una vez que ya tenían, como quien dice, la metodología de cómo hacerlo. Igual para traer las compuertas del lado Pacífico, del lado Atlántico al Pacífico, tuvimos que pasarlas por barcazas, porque el barco es un Neo Panamax que no cabía y no podía hacer el tránsito. Aquí pueden apreciar el pequeño espacio que había para llevar esta maniobra a cabo. La verdad es que impresionante, y ahí se puede ver la compuerta cuando está entrando al nicho. Una de las ventajas de estas compuertas es que ese nicho se puede sellar y el mantenimiento se hace en sitio, o sea que no hay que llevar las compuertas a un dique de mantenimiento para arreglarlas como es hoy en día en las esclusas existentes. También tuvimos que hacer adecuaciones a lo que fue los mismos barcos que vinieron, tuvimos que hacer adecuaciones dentro de las cámaras para poder tener área donde íbamos a estacionar las compuertas. Aquí pueden ver las adecuaciones que se tuvieron que hacer al barco, y cada vez había que hacer todos los cálculos porque de nuevo hubo otro problema y tuvimos que cambiar de barco que traía compuertas, o sea que fueron 2 compañías diferentes, uno trajo 2 embarques y la otra trajo 2 embarques. Y estas fueron áreas que tuvieron que poner dentro de las cámaras para poder estacionar a las compuertas antes de su instalación. Todos estos bloques de concreto es lo que soportaba la compuerta en sitio. Y definitivamente, una vez que estaba terminado esto, la remoción de estas estructuras extensas que habían sido fabricadas, pero eran estructuras temporales, bastante costosas. Otro reto, y como ustedes han visto en los medios, pues era si las funcionábamos con locomotoras, sin locomotoras, con remolcadores, pero trajimos un buque de prueba, el Baroque, que permitió ver que no solo estaba modelado, y como no sé si sabrán, el único canal en el mundo que usa locomotoras es el Canal de Panamá, en el resto del mundo se utilizan los remolcadores. Pues hemos tenido experiencia, ya prácticas, pasamos también el Océanos, entramos en un periodo de pruebas y de entrenamiento para los pilotos del Canal de Panamá, que han pasado por 3 áreas de entrenamiento. Un entrenamiento virtual, nosotros tenemos un simulador virtual donde se entrenan a los pilotos indistintamente todo el año, están manteniéndose vigentes, e incorporamos lo que era el canal ampliado. La segunda línea de entrenamiento fue pasar algunos barcos por la esclusa existente sin las locomotoras, o sea, amarrados pero no funcionando, nada más con remolcadores. Hicimos un centro de capacitación a escala, que es una réplica del canal en miniatura, con unos barcos que se pueden operar. Todo es como 5 veces más acelerado, pero se siente la maniobra. Y la prueba final pues fue el alquiler del Baroque, para que tuvieran práctica per se, no virtual ni a escala, sino la real. El buque Baroque se alquiló por 2 meses y lo pusimos en práctica por 1 mes antes del día inaugural. Y aquí se puede apreciar pasando por la esclusa de Agua Clara. Lo mantuvimos exclusivamente en Agua Clara porque tenemos, como pueden ver, ampliamente el lago Gatún allá arriba, o sea que era un área muy sencilla para hacer la vuelta y regresar y bajar. Por eso en la esclusa de Cocolina nada más hicimos una prueba con el buque Océanos, que es una grúa flotante del Canal de Panamá. Así que aquí podemos apreciar el tránsito del Baroque. Así que ese fue otro reto, con la fuerza laboral, que se sintieran capacitados suficientemente para la operación. Otro proyecto que hicimos fue la elevación del nivel máximo del lago Gatún, proyecto que refleja un 97% porque nos ha faltado lo que es la prueba final. Como saben, pasamos por el año del Niño, tuvimos mucho problema con agua, escasez de agua, así que la prueba no ha sido posible hacerla. Sin embargo, toda la infraestructura que había que adecuar para poder elevar el lago a 98 pies está lista, así que si Dios quiere este año haremos la prueba que no impacta en lo que es el tráfico. Protección ambiental, cuando estuvimos
divulgando para el referéndum nacional. La parte ambiental era muy cuestionada. Tuvimos un monitoreo ambiental de primera clase, tanto los contratistas como la ACP. En coordinación con la ANAM, compensamos a la ANAM y a la ARAP 3.7 millones de dólares por las áreas deforestadas y por los manglares también afectados, y por cada hectárea deforestada reforestamos el doble. Aquí podemos ver los puntos en el país donde se han hecho los programas de reforestación. Han sido identificados por el Ministerio de Ambiente en este momento, la ANAM en aquella época, y fue un proyecto muy bonito porque se le pidió a los contratistas, cuando hacíamos la licitación, que utilizaran mano de obra local. Así que eso ha traído mucho auge a esas comunidades y enseñanza cómo hacer cultivos. Muchas personas están usando esto como para vender plantas ellos o hacer cultivos y tener un ingreso. Es un proyecto de 5 años, 1 año de siembra, 4 años de mantenimiento. De 1.200 hectáreas hemos reforestado 900. Rescate de fauna también se llevó a cabo. También hicimos rescate paleontológico, hicimos un contrato con el Instituto Smithsonian de $1 millón por 5 años y ha sido excelente, muchos descubrimientos interesantes. Igual teníamos un arqueólogo disponible por si el contratista, mientras hacía su trabajo, encontraba algo que pudiera ser de valor arqueológico. En 48 horas el Canal de Panamá respondía, y también hemos hecho grandes hallazgos arqueológicos y están a disposición. Diversidad cultural, en este proyecto han habido más de 90 nacionalidades. Tuvimos un programa de capacitación con el INADE para garantizar que el 90% de la mano de obra fuera panameña, y se logró. Se generaron más de 40.000 empleos, 40.088, de esos 37.000 nacionales y el resto extranjeros. Como les mencioné, 80 países diferentes, mucho orgullo. La verdad es que la mano de obra femenina, no podía dejar de decir eso, fue un 13% dentro de la obra a todos los niveles, dentro del Canal de Panamá, a 6% a nivel si sumamos contratistas más ACP. Pero el compromiso que demostró no solo el trabajador canalero, sino el panameño que trabajó esa obra día a día allá afuera, es lo que nos ha permitido que este proyecto de 5.200 millones de dólares el día de hoy, hemos gastado 5.400 millones y terminamos 1 año y medio después de la fecha original. Eso es un éxito rotundo de este proyecto. Sí tenemos reclamos y los han visto en el medio, hemos ganado algunos, no hemos ganado otros, pero vamos a seguir defendiendo lo que consideramos que no tiene mérito. Tránsito inaugural, pues fue un día de suma emoción, y pues que nos demuestra que los panameños somos capaces de grandes cosas. Muchas gracias.